Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, que la paz esté con ustedes. Assalamu alaikum es la primera palabra que aprendí en árabe, de las pocas que sé, aunque no me doy por vencido porque sigo tratando de aprender, pero que me despertó curiosidad como resultado de un momento en el que me encontré en medio del desierto del Sahara, trabajando con los refugiados del pueblo saharaui. La República Árabe Saharaui del Oeste es una nación declarada como independiente y reconocida por más de 80 países alrededor del mundo, entre ellos Costa Rica. Los saharauis se encuentran como una nación en el exilio, porque tuvieron que salir huyendo literalmente por sus vidas cuando su pueblo fue invadido y la única opción que les quedó fue intentar sobrevivir en el desierto. Cuando yo estoy en este lugar, me encuentro en una biblioteca haciendo una donación de unos libros y recuerdo que me llamó la atención un muchacho que estaba sentado a la par y al cual me le acerqué y le empecé a hacer conversación porque vi que estaba leyendo algo. Entonces le pregunté qué leía. Él me respondió, más que leer estoy estudiando. Le dije yo, entonces, ¿y qué estudias? Me dice, estoy estudiando francés. Y yo, excelente. O sea que aparte de español, porque estábamos hablando en español, árabe, ahora quieres aprender francés. Me dice, bueno, en realidad también sé inglés y ahora lo que quiero es perfeccionar mi francés. ¡Wow! Yo ya estaba sorprendido en ese momento de la capacidad de aprendizaje y de deseo de superación en medio de las circunstancias tan drásticas que se puede encontrar una persona como es un campamento de refugiados en una zona completamente remota. Pero mi sorpresa no iba a quedar ahí, sino que en medio de la conversación con él se vuelve y me dice, entonces ustedes son de Costa Rica, ¿verdad? Y yo, sí, de Costa Rica. Ustedes saben que a veces es difícil para la gente entender que Costa Rica no es Puerto Rico ni que no somos una isla, ¿verdad? Pero en el caso de él fue todo lo contrario, se vuelve y me dice, yo siempre he tenido una pregunta acerca de Costa Rica. Y yo, como si ya no estuviera sorprendido, le digo, yo, sí, ¿cuál es? Me dice, ¿cómo hacen ustedes un país sin ejército para sobrevivir en el mundo? ¡Wow! ¡Wow! Y ¡wow! La capacidad que una persona tiene para aprender es infinita, no importa las circunstancias en las que se encuentre. Él era la prueba de eso. Ese momento de emoción y de admiración que yo sentí en ese momento se transformó en tristeza cuando le pregunto yo, ¿y cuáles son tus planes ahora que ya terminaste la secundaria para tu vida? Y me dice, la única esperanza que me queda es si algún país me regala una beca para poder ir a la universidad, porque ya mi pueblo hizo todo lo que podía hacer por mí. La crisis de los refugiados y los migrantes es la de las personas que se encuentran en condiciones en las cuales ellos tienen que salir de sus zonas originarias por el conflicto armado, por el cambio climático, por situaciones en las cuales su estabilidad y su sociedad ha sido completamente destruida y entonces se ven forzados a salir de estas regiones. A la fecha ya son más de 70 millones de personas los que se encuentran en esta condición alrededor del mundo. Entre las poblaciones afectadas por eso, nosotros podemos encontrar que hay 4 millones de venezolanos que caminan a pie para salir de la frontera de su país. Encontramos que hay decenas de personas entre africanos y asiáticos que se encuentran cruzando y muertos en la zona del Darién. Aquí nomás, ahí en el sur de Panamá. Le dicen la zona de las tumbas no reclamadas. Nadie sabe de quiénes eran y de dónde venían. Hay en este momento una gran cantidad de jóvenes nicaragüenses tratando de luchar por la esperanza de un futuro mejor por el conflicto que se les viene. Y hay 3.5 millones de centroamericanos que han tenido que dejar sus lugares de origen por el conflicto del lugar llamado como el Triángulo Norte. Yo no sé si es por una tendencia que nos ha pasado a nosotros últimamente, donde tenemos
la tendencia a analizar a las personas desde lo que tienen y no desde lo que son. Es decir, a veces pensamos en las personas y decimos, este tiene trabajo, este no. Este tiene educación, este no. Este tiene documentos, este no. Que en base en ese análisis nos cuesta identificar que los refugiados y los migrantes son personas con todos los derechos y con toda la dignidad que eso implica. En medio de este contexto también es muy triste ver cómo nosotros trabajamos, somos parte a veces de la degradación de la condición de estas personas, cuando vemos que hay personas que utilizan su dinero comprando cartulinas y marcadores para escribir señales de odio. Mientras que en ese preciso momento hay mujeres, hombres y niños que son maltratados, secuestrados, violados, asesinados en nuestras zonas de contorno. Hay también una gran tristeza al ver que muchas veces un tema que es meramente humanitario se convierte en un tema político. Cuando vemos nosotros personas llevando sus campañas con este mensaje, promoviendo división y promoviendo odio hacia una población que ya de por sí es extremadamente vulnerable. En medio de esa condición, yo lo que veo es que ellos visualizan a estas personas como si fueran un peligro para nosotros. Pero si nosotros analizamos esa forma de pensar desde un pensamiento que decía Tomás Moro, que decía más o menos así: si nosotros maleducamos a nuestra gente al punto de que ellos crecen y se convierten en delincuentes, entonces, ¿qué podemos concluir nosotros a esto? Que primero los maleducamos para que luego se conviertan en delincuentes y luego los castigamos por lo que fueron destinados a hacer. La crisis de los migrantes y refugiados puede ser una oportunidad grandísima para muchas poblaciones como nosotros, Costa Rica. Los migrantes son personas que caminan con sus maletas por muchos kilómetros, pero que caminan también con una gran cantidad de habilidades que nosotros podemos utilizar. Si ustedes han interactuado con migrantes y refugiados, se dan cuenta de la resiliencia que traen, de la esperanza que traen, de la innovación de la que son capaces de hacer, de la estabilidad en medio de la incertidumbre. Todas estas hoy son habilidades súper valiosas en el sector laboral. Afkami, una de las defensoras de derechos humanos de las mujeres en el mundo islámico, decía que a través de la educación nosotros podemos ayudar a que las personas puedan avanzar e integrarse en nuestras sociedades, pero sobre todo, y como consecuencia de esto, traer justicia social, pero sobre todo para aquellas personas que no tienen los medios para avanzar en estas situaciones, si no es a través de la asistencia estructurada. El aprendizaje continuo y las posibilidades que tenemos hoy a través del aprendizaje continuo nos dan a nosotros un abanico de oportunidades para poder apoyar a estas poblaciones a que continúen aprendiendo y a que se puedan insertar y ser productivos para nuestra sociedad. Sobre esta situación, yo recuerdo que una de las cosas que más me marcó para involucrarme en el tema de los migrantes y refugiados fue que cuando las noticias impactaban muchísimo sobre, o reportaban muchísimo sobre la crisis en Siria, yo vi la historia de un muchacho que decía que él, ya estando en Europa, que cuando él corrió en medio de las bombas a alistar su maleta, dice que lo primero que pensó en llevarse fue su diploma de secundaria. Porque con ese diploma, él sabía que podía continuar y salir adelante en algún momento. Los migrantes y refugiados, como les decía, son una maleta que camina con un montón de oportunidades.
Si nosotros aprovechamos las herramientas como la tecnología hoy que nos permite aprender constantemente y en cualquier lugar en donde nosotros estemos a través de un proceso de educación continua, podemos convertir a una población vulnerable en una población con un talento que nos puede ayudar a nosotros a avanzar en tal vez áreas en las que nosotros, porque no hemos vivido cierto tipo de circunstancias, estamos tal vez muy sentados. Yo he tratado de trabajar el tema de Siria y entonces cuando empecé a trabajar el tema de Siria me decían, entonces usted es de origen sirio. No, o sea, el hecho de que tenga piel morena y esta barba no significa necesariamente que sea árabe. Luego empecé a trabajar el tema de Venezuela y me decían, entonces usted es venezolano. No. Ahora hemos estado trabajando de apoyar el desarrollo humano de la zona norte y me dicen, entonces usted de San Carlos. No se necesita ser la causa para apoyarla. Nosotros como ciudadanos tenemos que organizarnos y como países y como regiones para apoyar a que estas personas no tengan que pasar por la crudeza de llevar estos tipos de viajes tan peligrosos y tan atroces para sus vidas. Pero si eso nosotros no lo logramos, hay dos cosas que me gustaría en las que pensemos, reflexionemos y actuemos si esto no se logra. Número uno, y escúcheme bien, población migrante y refugiada, usted no se sienta avergonzado nunca por pedir ayuda a los países que lo reciben, porque no es su responsabilidad las condiciones atroces de las que usted tuvo que salir, por las que tuvo que salir de su país. Y número dos, cada uno de nosotros como individuos tenemos la oportunidad de transformar la vida de otras personas con esta metodología de aprendizaje continuo para que lleguen a ser grandes hombres y mujeres en nuestras sociedades como receptores. Y si usted no sabe cómo hacerlo, piense en esto. ¿Qué pondría usted en su maleta si fuera usted el costarricense que tiene que salir de su país por una crisis que desestabilice Costa Rica? ¿Qué pondría usted en su maleta? ¿Y cómo le gustaría a usted que lo trataran cuando llegue a ese lugar? Sobre todo pensando en que a todos nos gustaría que nos trataran por quienes nosotros somos, por nuestras habilidades y por qué es lo que podemos hacer. Shukran, muchas gracias.